No, sí. Pero lo venía haciendo. Y después entré así y quedó así. ¿Cuándo tenemos? No, Pero no es un solo día. sí, lo veo. Son 3 horas. Pero no puesto como la manito para entregar. Solo subí el documento. Un archivo sí. No. Voy a ingresar ahí al ambiente de mensaje. Vamos a revisar entonces el diagnóstico. Bueno, la clase anterior vinieron solamente 4, ahora ya vinieron más, son 7. Porque en total son 10, ahora después han ido aumentando. Álvaro Calderón. Ahora, desde la próxima clase, les voy a pedir no traer café y poner la mascarilla. Juliana Catalán. O Juliana, ¿no? No sé. Juliana, ya. Andrés Contreras. José Lomareta, si vienen con café, si puede saber, ¿no? Sebastián Escobar. Josué Gutiérrez. Bárbara Molina. Daniel Morales. Nicolás Riquelme. Octavio Tello. Alexis Vergara. Gracias. Bien, entonces lo que les estaba comentando recién, y les dije la clase anterior, que de las 4 horas hay una que es asincrónica. Los de los días miércoles, esas 2 horas, tenemos una presencial y una asincrónica. Entonces ahora voy a revisar el diagnóstico y dejé un material de curso de introducción, así que si alguna materia no la vieron, o no se recuerdan, no tienen algún apunte, ahí pueden revisar lo de las listas, las tuplas, los diccionarios, ¿ya? Y ya la próxima clase ya comenzamos con la materia de programación orientada a objetos. Entonces veamos lo del diálogo. ¿Firmaron todos? ¿Firmaron todos? Hola. Gracias. Vemos que aquí está lo que está en el ambiente aprendizaje. Ahí el diagnóstico que hicieron el otro día, solamente vinieron 4 el otro día, así que los 4 que hicieron el diagnóstico. Ahí subí los ejercicios resueltos, lo vamos a revisar ahora. Y dejé una carpeta con material de introducción, o sea, los PPT que hoy en la primera asignatura, la del primer semestre. Así que les sirve, los que necesiten reforzamiento lo pueden ver. Y también a lo mejor subo algún libro y ya desde la próxima clase anoto los PPT para este semestre. ¿Ya? Entonces veamos la retroalimentación de diálogo.
Bueno, yo el otro día les había indicado que no tenían que, en el momento de resolver el diagnóstico, que algunos se meten al tiro en internet, empiezan a estudiar en el minuto, buscando algo parecido, no, tenían que contestar lo que se recordaran o su forma, ¿cierto?, de programa. Yo cometí ese error, profesora, pero le hice un comentario de que no, siéndole honesto, que no me dio. Claro. Pero después me puse a estudiar lo que yo tenía. Ajá, correcto. ¿Ya? Entonces lo que se recordaban, o también ir viendo la forma de programar de cada uno tiene su sello. ¿Ya? Voy a apagar un poco la luz, no se ve mucho. Ahí tenemos. Bueno, la primera pregunta era más sencilla, decía escribir un programa que almacene en una lista los números pares desde el 1 hasta el n, donde n es entregado por el usuario, o sea que esto es interactivo. Luego mostrar los elementos de la lista por pantalla, elemento a elemento. Entonces, en este caso, lo que se trata es que uno ingrese el número, por ejemplo 20, y crear una lista con los números pares que están entre el número 1 y el número que se ingresó. Algunas de las alternativas, claro, uno podría ir imprimiendo con un for in range, indicando que el primer número era un 2, anotar el n, incrementar en 2, podría ser, ¿ya? Pero no era muy práctico. La idea era preguntar si era par o no. ¿Cómo preguntamos si era par? Ahí con el número, claro, con el mod, con el %, 2, si es igual a 0 porque es divisible por 2, es número par. Si queremos que sea múltiplo de 3, múltiplo de 5, etc. Si vemos que el resto es 0, es porque es divisible por ese número. Y también la idea era generar una lista. Entonces ahí trabajando con los métodos para agregar elementos a la lista, o si queremos agregar elementos en un diccionario, o si queremos agregar elementos en una lista. Entonces en este caso, primero ingresar el número. Hay que hacer el casting transformándolo ya sea entero, si es número real, o si lo queremos transformar a string o a booleano. Entonces por eso que n, el número, lo dejamos en entero, ingrese el número entero posible. Tenemos una lista vacía, ahí pares. Para la lista, paréntesis de corchete. Si es una tupla, paréntesis, redondos, ¿ya? Para un diccionario, las llaves. ¿No? Bueno, las tuplas son inmutables. Llenar la lista entonces con los pares del 1 al número. Ahí podemos hacer un for i in range, partiendo del 1 hasta, sabemos que es hasta final menos 1, por eso que n más 1, para que también tome el último número que uno ingresó. Si coloco el 20, entonces va a ser del 1 al 21, va a ir del 1 al 20. Si no anotamos el primero, o sea, anotamos solamente range n, iría del 0 al 9. Así que algunos lo consideraron desde el 0 y lo agregó dentro de los pares. Y después podemos imprimir toda la lista, pero como se decía elemento a elemento, entonces por in pares imprimimos el. Sí, no lo entendí. ¿Ah? No lo había entendido así la instrucción, entonces al final imprimí la lista completa, ¿no? Ajá. Claro, puede ser imprimir la lista completa. También algunos entendieron que era cuántos números pares uno quería ingresar. Ingrese cantidad de números pares, 5, y empezaba a preguntar, ¿quiere ingresar otro número? ¿Quiere ingresar otro número? Y entonces también leer bien el enunciado. También para imprimir elemento a elemento, también se puede imprimir la lista indicando el largo. Aquí iría del índice 0 hasta largo menos 1, e imprimir la lista indicando el índice. Así que puede ser de esa forma, de esta forma, o imprimir la lista completa. Veamos la ejecución.
Indicamos entonces ingreso un número positivo. Voy a indicar, por ejemplo, un 5. Aquí está imprimiendo la lista completa, el 2 y el 4. Aquí está imprimiendo cada elemento de la lista y aquí nuevamente está imprimiendo cada elemento de la lista. Porque aquí lo hice 3 veces, aquí imprimiendo la lista, el 2 y el 4, aquí imprimiendo cada elemento, anotando del i el nombre de la lista, o si no, indicando con el range, indicando el largo y indicando cada elemento de acuerdo al índice de esa lista. ¿Dudas con respecto a listas? Por lo menos, ¿esta parte? Ya, si anotamos un número, por ejemplo el 20, si indico el 20, entonces tenemos la lista 2, 4, 6 hasta el 20, ahí imprime los elementos y después prohíbe imprimir los elementos. Ahí hice la impresión 3 veces, aquí la lista completa, aquí los elementos y aquí los elementos de la lista. La primera pregunta no era tan compleja, sí, ahí más que nada era ver si se recordaban algunos de los métodos para trabajar con las listas. En este caso queríamos llenar la lista con los números pares. Entonces empezamos el número, tenemos la lista vacía y después el for y in range del 1 al n más 1 para que nos ponga el último. Si el porciento 2 es igual a 0, agregamos el elemento. Puede ser con append. ¿Qué otro método hay para agregar el elemento a la lista? También. ¿Qué otro método? También indicando cuál es el índice, ¿cierto? En qué lugar van a agregar el elemento. También están los métodos para eliminar. ¿Cuál sería para eliminar un elemento de la lista? El pop. Ahí elimina el último, pero también podemos indicar en qué posición está para eliminar ese elemento en particular. Bien, la segunda pregunta ya era más compleja, ¿cierto? Veamos la segunda pregunta. Codifica un programa en Python que nos permite guardar los nombres de los alumnos de una clase y las notas que han obtenido. Cada alumno puede tener distinta cantidad de notas. Guardar la información en un diccionario. Bueno, yo aquí lo agregué un poquito más. En vez de dejar el curso completo en un diccionario, dejé cada alumno en un diccionario y la agenda completa, el curso completo, en otra lista. Ya así queda más ordenado. ¿Ya? En general, los que lo hicieron, ustedes lo envió. En un diccionario, en este caso colocaban el nombre y después las notas dentro de una lista que podían tener más de una nota, ¿cierto? Entonces ahí habría que hacer las preguntas. ¿Quiere ingresar sí o no? Ingresar nuevo alumno, ingresar nueva nota, sí, no, etc. Entonces ahí tenemos que estar preguntando si la letra es mayúscula, es minúscula, pero la otra alternativa es, en el momento de ingresar, transformarla a mayúscula o a minúscula y así preguntar por solamente una letra y no tener que hacer las dos preguntas. ¿Ah? Bien, en este caso entonces vamos a ver el desarrollo. Esta es una alternativa, ¿ya? En este caso, ir descomponiendo el problema. En este caso, el curso lo voy a dejar en una lista y cada alumno va a ser un diccionario y el alumno puede tener nombre. Aquí se pedía solamente nombre y notas. Bueno, aquí yo le agregué nombre, apellido, podemos agregarle edad y toda la información que queramos del alumno. Y las notas incluso podríamos indicar de qué asignatura, etcétera, etcétera. Entonces, el inicio del programa. Tenemos un curso, que en este caso lo vamos a dejar en una lista, y hacemos un ciclo, el cual, verdadero, se va a ejecutar hasta, que ahí se va a quebrar cuando indicamos que no queremos continuar,
y hace el break y sale del while, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿agregar alumno sí o no? Para no tener que estar preguntando si es S mayúscula, si es S minúscula, nos conviene dejarlo en mayúscula, o también podría ser en minúscula, lower, utilizar entonces esos métodos. Aquí el valor ingresado se transforma a mayúscula, así solamente preguntamos por si la respuesta es igual a la S mayúscula. O también se podría transformar a minúscula y preguntar solamente por minúscula. Ahora también está correcto lo que ustedes hicieron, que preguntaban si era S minúscula o si era S mayúscula e ingresaba al verdadero. ¿Ya? Y en este caso vamos a agregar el alumno a la lista curso. Si es no, va a finalizar el while. Y en cualquier otro caso, que diga que tiene que ingresar N para salir. Porque si no, yo colocaba cualquier letra, y claro, solamente estaban validando la S para continuar. Y cualquier otra letra decía que salía. Entonces, validamos el S para continuar, N para finalizar el while, y cualquier otra letra que uno ingrese va a decir N para salir. Luego de eso, podemos imprimir el curso. Ya sea imprimiendo cada alumno de esa lista o el curso completo. ¿Ya? Ahora, el alumno, hacer una función para agregar el alumno. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir descomponiendo haciendo un programa funcional. El agregar alumno, ¿qué es lo que contiene? El agregar alumno es lo que va a estar en el diccionario. ¿Ya? Cada alumno va a ser un diccionario. La función, ahí esta función agrega alumno, vamos a tener un diccionario alumno. El alumno, en este caso yo coloqué nombre, apellido y las notas. Y podría agregar edad, etcétera, toda la información que uno requiere. Donde ahí cuando agregamos al diccionario, tenemos cuál es la clave, nombre, y el valor, lo que le vamos a agregar a esa clave, ¿cierto? La clave apellido y el valor que vamos a agregar, y esto va a ser para cada uno de los alumnos, va a ser un diccionario, y ese diccionario es el que se agrega al curso. Entonces, ingresamos el nombre, el apellido, las notas, vamos a llamar la función, y finalmente retornamos el alumno. Al retornar el alumno, este alumno es el que se agrega al curso. ¿Ok? Vamos a ver entonces las funciones: nombre alumno, apellido alumno, notas alumno. El nombre alumno. Ingresamos, ingrese nombre. Aquí uno puede agregar el método ahí, dejarlo en mayúscula o minúscula, letra capital, etc. Y ese nombre lo vamos a retornar. Apellido, idem. Ese apellido lo vamos a retornar. ¿Dónde va a retornarlo? Retorna aquí y se almacena en nombre del diccionario alumno. Se almacena el apellido del diccionario alumno. Y ahora la función de las notas. Notas alumno. Entonces las notas tenían que estar dentro de una lista. ¿Y cuántas notas eran? Dijimos que tenían distinta cantidad de notas. Así que aquí tenemos que ir preguntando si queremos agregar nota, sí o no. Entonces generamos la lista vacía y hacemos un while igual que en el caso anterior, que va a salir cuando retorne. ¿Cuándo va a retornar? Cuando digamos que no queremos ingresar otra nota. ¿Agregar nota? ¿Sí o no? Ahí también utilicé el upper para solamente preguntar por la letra S mayúscula. Si la letra es S mayúscula, vamos a ingresar la nota, en este caso un número que es con decimales, así que real, float, y agregamos la nota a la lista notas.
Pero ¿y qué pasa si no agrego un número? Entonces aquí también podemos hacer la validación. Ustedes trabajaron el semestre pasado con el free except. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, pero lo trabajamos poco. Ya. Entonces ahí vamos a ir reforzando todo. Entonces aquí era necesario, ahora aquí yo simplemente coloqué except, cualquier excepción que se vaya a parar. Entonces si no puede realizarlo, que de la excepción, y en esa excepción lo que hace es dar un mensaje, ingrese números y vuelve a solicitar el número. ¿Ya? Ahora uno puede ser más específico, indicar por qué. ¿Ah? Ahí después les voy a dar el listado en qué orden, porque también tiene, ¿cierto?, el alcance de acuerdo a si uno indica una que es mucho más alta. Por ejemplo, nosotros queremos que nos dé un mensaje porque es división por 0, pero si en vez de anotar esa hemos anotado otra que es de un nivel más alto, nunca va a llegar a la de división por 0. ¿Ya? Entonces va a depender qué es lo que uno, qué mensaje, de acuerdo a qué error uno quiere que lo especifique. Entonces en este caso tenía sentido porque aquí podría colocar una letra S o cualquier letra, uno de repente va escribiendo rápido. Entonces si no ingresó un número, que haga entonces la excepción, dice ingrese números, vuelve a preguntar ingrese notas. Si colocamos que sí, ingrese nota, la nota la agrega a la lista. En el caso de que coloquemos cualquier otra cosa, va a decir ingrese N para salir, y en el caso que ingresemos N, va a retornar notas. Y al retornar las notas, estas se van agregando acá. Entonces se fijan cómo queda mucho más ordenado así en forma funcional, donde tenemos, ingresamos el nombre, ingresamos apellido, la función, ingresamos las notas, o si estamos ingresando la asignatura, y así vamos descomponiendo en las funciones. De esa manera agregamos el alumno, ese alumno se va agregando a la red. ¿Ya? Veamos el funcionamiento. Ahora, es muy similar a los que lo terminaron, que funcionó perfecto, pero claro, yo les había dicho diccionario en general, pero cuando hice la corrección vi que era mejor dejar el curso en una lista y cada alumno en un diccionario. ¿No? Así que por eso que acá tiene algunas diferencias con lo que yo les había pedido exactamente el otro día. Ya, veamos entonces la ejecución. Primero, agregar alumno. Sí. Ahí coloqué una letra S minúscula, ingrese nombre, Juan. Aquí estoy agregando también apellido, Pérez. El otro día solamente le solicité nombre. Agregar nota. Sí, voy a colocar una S mayúscula, la toma. Ingrese nota, un 5. Agregar nota, sí o no. Voy a colocar cualquier letra. Entonces dice ingresa N para salir. ¿Ya? Porque si no, lo que estaba ocurriendo era que con la letra K igual salía, si solamente validaban la S o la N. Agregar nota, sí. Agrego un 2.4. Agregar nota, no. Agregar alumno, sí. María. Apellido, González. Agregar nota, sí. Entonces aquí voy a agregar una letra, S. Dice ingrese números. Ahí se fue la excepción. ¿Ya? Ahora uno puede ser también más específico. ¿Qué excepción y en qué orden? De acuerdo a el nivel en que está cada una de las excepciones. Aquí en general, cualquier excepción va a dar el mismo mensaje. ¿Ya? Agregar nota, sí. Ingreso un 6.2. Sí. Ingreso un 7. Sí. Ingreso un 5. Sí. Ingreso un 1. Agregar nota, no. Agregar alumno, no. Entonces acá no está imprimiendo. Aquí en este caso cada alumno lo dejé en diccionario. Yo el otro día les había pedido que el curso fuera un diccionario, pero encontré que era más ordenado así. Entonces, cada alumno es un diccionario que tiene nombre, apellido, notas, donde la cantidad de notas puede ser distinta de cada. Y aquí podemos dar más información
Aquí podemos hacer una agenda, ¿cierto? Aquí está imprimiendo el curso completo, por eso está imprimiendo la lista completa. Ahora, para imprimir, ahí podemos ir imprimiendo también simplemente de acuerdo a una clave específica o dentro de notas, alguna nota específica de acuerdo al índice del año. Entonces, en este caso era un poquito más complejo, se podía programar más secuencial, con un montón de líneas, pero si uno lo va descomponiendo a funciones y lo va ordenando de esta manera, se va leyendo mucho más rápido. Y recuerden que en Python las funciones tienen que estar escritas primero para poder utilizarlas, ¿ah? Porque hay otros lenguajes, por ejemplo JavaScript, uno las puede tener en cualquier orden y van a funcionar igual. En este caso no, tiene que estar la función antes de ser llamada, ¿ya? Por eso que primero está la función de solicitar nombre, solicitar apellido, solicitar notas, después agregamos el alumno, ¿cierto?, al curso, ¿ya? Y ahí se ve más ordenadito, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a partir con otro paradigma que es el orientado a objeto, ¿ya? Aquí esto es más funcional. Ahora, orientado a objeto, vamos a hacer un objeto, vamos a trabajar con clases, dentro de las clases, las funciones, que son los métodos. Ahora, en sí, Python, todos son objetos. Por ejemplo, bueno, los strings es un objeto, tiene métodos. Ya vimos el método para dejarlo en mayúscula, en minúscula, todos son que tiene esa clase. Int, entero, también es un objeto. En Python todos son objetos, ¿ya? Así que ahora vamos a crear nuestros propios objetos, ¿cierto? Las clases, para instanciarlo. Y entonces, ¿de qué se trata? Tenemos un molde, por ejemplo, típico del ejemplo de los autos, ¿cierto? Tenemos un molde, pero este auto queremos que tenga distintos colores, tamaños, cantidad de ruedas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos agregando los métodos que pueden estar dentro de la clase o también fuera de la clase, agregarle métodos o atributos a estas clases. Así que ya en la próxima clase comenzamos a trabajar orientado a objetos, ¿ya? Y en distintos lenguajes también lo van a seguir viendo. Ya después el próximo semestre tienen front-end, que ahí con JavaScript también van a trabajar orientado a objetos. Así que es un paradigma que hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde Visual Basic ya se comenzó a trabajar ese paradigma. ¿Dudas, preguntas? Profesora, ¿podría volver un poco a la parte de try except? Solo para observar. Como en Java el try catch, ¿eh? Entonces, intente resolver esto y si no puede, a la excepción. Está en el ambiente de aprendizaje. Ah, sí, sí. Ah, ya. Entonces, no es que todo el programa tenga que estar con el try y el except, sino que dentro de esta función, ahí puede haber alguna problemática, ¿cierto? Alguna excepción. Entonces ya agregamos el try except, que por ejemplo en Java es el try catch, donde se van a ir todas las excepciones. Entonces, si uno no tiene claro cuál tipo de excepción es, uno simplemente anota except, cualquier excepción se va a ir ahí. Entonces, si no lo logra realizar, se va a ir a la excepción. Y uno puede decir, se ha producido un error, podríamos imprimir también cuál es el tipo de error, ¿no? O el nombre del error. Así que en este caso es muy probable que uno antes no trabajaba con las validaciones, uno decía, vamos a suponer que van a escribir sí, no, vamos a suponer que están escribiendo un número entero, vamos a suponer que están escribiendo un número real, ¿cierto? Porque estábamos viendo recién la programación de conocer los condicionales, los ciclos, etc. Pero ahora tendríamos que ir validando todo esto, por eso que en muchos casos hay que ir trabajando con los try.
Espera, es que yo al menos tenía, no sé, la noción en mi cabeza de que al ponerle el float o no sé, un int antes, era como un método de validación, pero al parecer no, o sea, es solamente como para que te acepte o te rechace el código. El float que se está anotando ahí es para hacer el casting. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno escribe en un input, ¿ya? Ingrese número, ¿qué es lo que se ingresó? Un string. Aunque usted haya ingresado un 5, es un string. Pero a lo mejor usted escribió 5. Es un string. ¿Ya? Todo mientras no se le ponga Exactamente. un float. Entonces, esto es un STL, es un string. Si uno necesita que este string se transforme a entero para poder operarlo, para poder hacer algún cálculo, etc., lo podemos hacer aparte si queremos. Pero aquí lo que conviene es colocarlo, ¿cierto? Esa sería la forma más fácil. Claro, porque aquí estamos ingresando, hacemos el casting y queda en el medio. Sabemos que tiene que ser entero o que tiene que ser con decimales. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que lo que yo ingrese sea un número. Si yo ingreso un 5, yo sé que ese string se puede transformar a entero, entonces queda un 5 entero. Y si por ejemplo ingresa una letra y le pone int. Si yo ingreso una letra, se va a la excepción. No, pero Arroja sí y tiene arroja. que ser. Es Ya. arroja. Arrójalo. Veamos. Entonces tenemos n igual int input número uno. Este es el número 1. Número 1. ¿Cuál es el tipo de error? Value error. Error del valor, no pudo hacer el casting, porque lo que se ingresó no se pudo transformar entero. Me quedo bien. Ahora, lo mismo cuando uno, por ejemplo, quiere concatenar. Cuando estamos trabajando con el print, ustedes han visto distintas formas de concatenar, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos colocar hola, con la coma no hay ningún problema. Hola, nombre, mi edad, entonces ahí no hay ningún problema. Cuando es con la coma, por defecto el ser es un espacio. Y se acuerdan que tienen que haber jugado con el ser, colocando el asterisco y un montón de cositas, ¿cierto? Es que vimos muy pocas cosas Específicas. Es que, bueno, en el curso, en el semestre anterior, el profesor Cristian pasaba mucho puesto por puesto y íbamos avanzando demasiado lento, entonces en cierto momento hizo el acelerador y vamos. Ya. Entonces muchos quedan colgados. En este caso, cuando uno quiere imprimir, si va separando con comas, no importa si una cosa es numérica, string, etc. Cuando uno utiliza el más, solamente concatena si todos son string. Entonces supongamos que la edad le dice un número, un 27. Entonces aquí me da un error. Tendríamos que sacarlo en un paréntesis y Y ponerle... aquí lo transformamos a string. Ah, ¿Ya? sí. Entonces, si está separado por comas, no importa de qué tipo son, incluso el set que trae por defecto es un espacio. Pero, ¿y cuál es la ventaja de la coma por sobre, o sea, del más por sobre la coma? O sea, ¿por qué en algún caso yo utilizaría el más en vez de la coma?
Yo aquí en el print yo preferiría la coma, porque viene la separación, e incluso no tengo que estar colocando hola, espacio, nombre, pero si por ejemplo uno quiere retornar, y en el retornar yo quiero concatenar, entonces ahí voy a colocar el más para concatenar, porque aquí estoy usando la función print. Recuerden que todo lo que va con paréntesis es una función. El print en la versión 3 es una función. En la versión 2 de Python no es una función y por eso que no es necesario el paréntesis. Pero aquí en la versión 3 el print es una función y en este caso yo no estoy imprimiendo con el retorno. A lo mejor yo quiero retornar y quiero una cadena que se va formando. Entonces acá yo quiero retornar nombre y lo quiero concatenar con un espacio o con algo y lo quiero concatenar con la edad, por decir algo. Entonces aquí tengo que transformar. ¿Ah? El nombre es una variable y esa variable es un string. Entonces, si esto es un string, no tengo para qué hacerle el casting. ¿Ya? Sí, Pero esta variable yo sé que es numérica, viene con un número. ya. Entonces, ese número lo transforma en un string para que así aquí lo pueda concatenar. ¿Ya? Si no, lo realizan aquí con el concatenar. ¿Ya? También no sé si vieron con el F. Ah, y con el de los Paréntesis, claro. Claro, ahí. Y ahí le colocan la variable nombre. Y la otra forma es en vez de colocar la F aquí, colocar punto forma. Entonces aquí uno va colocando las llaves sin nada dentro, porque aquí va con algo, aquí va diciendo nombre, etc. Y aquí en las llaves, aquí indicamos el orden. Claro. Aquí indicamos, en la primera llave va el orden, el nombre, en la segunda llave va la edad. También, profesor, si mal no recuerdo, entre los corchetes también se podría indicar con un índice, o sea, un número, ¿o no? Lo que iba a También hay uno que es con el número, pero ese que es con número es de... parece que no es de Python. Bueno, que en otros lenguajes también es con un número. Pero acá, si está el primero, es con la primera. El segundo es con el segundo. Así que... bueno, ahí en las diapositivas de los PDF que subí, que viene toda la parte de introducción, vienen tantos ejemplos que los pueden ir viendo. ¿Ya? Y los últimos son de lista y de diccionario. ¿Ya? Entonces, la próxima clase comenzamos con orientado a... más que nada, bueno, yo francamente igual con las vacaciones estudié pero poquito porque me enfoqué más en el trabajo. Igual estuve con la mía, había comprado un curso y fui avanzando, pero por lo menos lo que estudié, los cursos que van a hacer, aplicando directamente sin una puerta. Otra cosa, ¿en qué deberíamos enfocarnos principalmente ahora para la próxima clase, para ya, a lo que vamos a echar de lleno? No, repasa un poco de la lista, un poco de... también sale la parte de cómo agregar los módulos, ¿ya? Porque ahí vamos a ir trabajando con las clases. En cada archivo vamos a crear una clase, entonces después tenemos que trabajar importando estas clases, entonces ahí también trabajando con las rutas para importar estos elementos, ya sea porque tenemos un módulo con las funciones o tenemos un módulo que tiene la clase y vamos a importarla para utilizar esa clase para después instanciarla. Pero es como leerlo para ir recordando, ¿ya? Porque yo sé que han visto toda la materia, pero después uno tiene que ir recordando. Sí. Y aquí vamos a ver cosas nuevas, pero en esas cosas nuevas tenemos que ir utilizando los ciclos condicionales, etc. Todo eso se va incorporando. Mucho, porque estuve en 2021. ¿Y estudió otro lenguaje o Python? Java. Pero usted partió con un lenguaje mucho más difícil, así que Python lo va a encontrar fácil. No, sí, pero o sea,
tengo que recordar mucho, porque en mi caso, trabajo en salud. Y trabajaba en Mire, urgencias, en la ¿no? próxima clase, porque en este minuto no me acuerdo la ruta exacta, les voy a recomendar que se inscriban en NetAcad. Uno se puede inscribir, curso gratuito Eso es lo que de Python, el básico, y viene, pero así, desde lo más básico. Ahora, si uno quiere ir avanzando a algo más específico, puede avanzar, ¿ya? Y es gratuito y viene, pero paso a paso. Por ejemplo, el print explica todo lo que uno puede hacer con el print, ya sea cambiar la separación, cambiar el final, etcétera, ¿ya? Uno lo va leyendo, va haciendo los ejemplos, ¿no? Y lo que uno ya sabe se lo va saltando y va haciendo las cosas más específicas. Y viene todo un capítulo para las listas, un capítulo para los diccionarios, etc. Así que si les sirve y se quieren inscribir, gratuito, incluso si lo terminan, les da un diploma. El semestre pasado utilizamos una plataforma que se llama Toda Ley. Ah, sí, pero que ese era para subir las tareas, ¿cierto? O les iban dejando unas tareas. O sea, para ir aprendiendo era como igual con una guía, pero la plataforma igual presentaba muchos problemas. Se caían. Sí, o uno ingresaba, daba el resultado y Se lo ponía le ponía malo, malo. Y uno lo comparaba con lo que arrojaba el programa y era lo mismo, y malo, malo. No he trabajado Tuvimos con muchos el- problemas. Porque el semestre que hice la asignatura del primer semestre la hice online, entonces no trabajé con el ¿ya? Así que, pero como les digo, ese del NetAcad, si les sirve, bueno, y si no les gusta, después no lo terminan, pero bien bueno, cosa de ir leyendo y haciendo algunos ejemplos. Para complementar lo que tengo. Claro, o ir viendo lo que les falta. Entonces, eso para los que están haciendo el curso del primer semestre, toda la primera parte es excelente. Y después ya viene más avanzado, ya en la segunda parte, que sería, no sé si, no comienza con clases, pero termina con diccionarios, ¿no? Y módulos. Así que ahí los que necesiten repasar, complementar, ¿sí? Profe, ¿cómo definiría objeto? Porque no me quedó muy claro. La próxima clase lo vamos a Ah, ya, perfecto. trabajar, ¿ya? Además que la clase se supone que hasta las 7:10, porque después tienen la hora asincrónica, ¿ya? Pero como estábamos revisando el diagnóstico, ya la otra semana, ahí en la primera parte, después les dejo una tarea y ahí la trabajan asincrónica o la pueden trabajar en la misma hora, ya que como era las 2 horas seguidas, tenemos igual el laboratorio disponible, ¿ya? Pero se supone que es para que vayan trabajando en forma asincrónica. Pero igual la podemos hacer a lo mejor en la misma clase, que se queden aquí haciendo lo asincrónico y así no pueden hacer consultas también. Y así aprovecharla mejor. ¿Ya? ¿Ah? Porque después se van al recreo, además que son 40 minutos que se hace nada, ¿cierto? Así que igual podemos quedarnos igual las 2 horas, pero la idea es que ustedes vayan haciendo algo solos, de forma sincrónica, me pueden consultar, yo me quedo ahí trabajando y van aprovechando la hora en la misma clase. ¿Ya? Bien, entonces lo dejamos hasta acá y ahí la próxima clase, ahí empiezo con la definición de objetos, que como que me adelanté un poquito, así que no se preocupe que vamos a comenzar la hora. Bien. Otra cosa, profesor, dijo que en el ambiente de aprendizaje iba a dejar libros para... Bueno, el ambiente de aprendizaje en este minuto dejé, ya lo cerré. Dejé una carpeta y dentro de esa carpeta están todos los PDF que son los que yo subo habitualmente en primer semestre, ¿ya? Entonces los que necesiten revisar, lo revisan y la próxima clase les doy el link para los que quieran inscribirse en el NetAcad, que es gratuito y les va a servir bastante, ¿ya? Y dejé las respuestas de la pregunta 1 y 2 del diagnóstico, ¿ya? En la semana ahí voy a subir el primer PDF del ramo de orientación, ¿ya? Y ahí va a estar la definición y la vamos a ver la próxima clase. La lista me la han tirado. ¿Todos firmaron? ¿Dónde estaban?